Sondas. Comenzaremos explicando qué es una sonda. Son tubos flexibles que se insertan en cavidades del cuerpo. Están destinados a evacuar líquidos o gases acumulados, esto con diferentes fines, como curativo o profiláctico. Vienen de distintos materiales como látex o silicona, y diferentes tamaños dependiendo del tipo de sonda. El tamaño elegido dependerá de la edad y el sexo del paciente. Partes de la sonda. La cabeza, el extremo que se introduce al cuerpo, puede tener uno o más orificios por donde se introduce o se extrae. El cuerpo, la parte tubular cilíndrica y hueca de diferente diámetro según el tipo de sonda. Enlace, extremo que queda fuera del cuerpo, puede tener una o más luces por donde se introducen elementos. Puede obtener o no un balón de autofijación. Las sondas tienen diferentes tipos de puntas, como la estándar del Nelaton, que es una punta redonda, el pico de flauta, el pico de pato, Malecot, Fisher, Standard Foley, que tiene un balón de autofijación. Tipos de sondas. Sonda nasogástrica. El sondaje nasogástrico es una técnica invasiva que consiste en la inserción de una sonda o tubo flexible de plástico a través del orificio nasal o de la boca hasta el estómago. Sirve para descomprimir el estómago y retirar el contenido gástrico, para la administración de medicamentos y lavados gástricos en caso de intoxicaciones. Materiales: sonda nasogástrica, guantes, lidocaína en gel, jeringa de 10 a 20 ml, micropor, vaso de agua, riñonera. Pasos para el procedimiento. Previo aseo de manos y colocado de guantes, observar siempre la cavidad oral del paciente, ya que éste puede tener algún objeto o prótesis dentales. Seleccionar siempre la vía aérea más permeable. Seguido, pasar a medir con la sonda nasogástrica desde la punta de la aleta nasal hasta el lóbulo de la oreja y de este hasta la apófisis sifoide. El tramo medido será el tramo que se introduzca vía nasal. Este se debe marcar para no sobrepasarse. Cabe mencionar que varios tipos de sondas nasogástricas tienen una guía para facilitar el acceso de la sonda por todo su trayecto. Lubricar el extremo de la sonda con lidocaína en gel y pasar a introducir la sonda suavemente por la vía nasal permeable, no forzando. Indicar al paciente que flexione la cabeza hacia adelante para facilitar el acceso de la sonda. Se puede indicar al paciente que tome un poco de agua para así facilitar el acceso y producir el menor trauma posible. Se debe verificar la llegada de la sonda al estómago, ya sea succionando contenido gástrico con una jeringa o auscultando.
Cuidados. Cambiar la sonda mínimo cada 8 días. Al cambiar, colocar en un orificio nasal diferente. Limpieza de los orificios nasales. Valorar la permeabilidad de vías aéreas al igual que de la sonda. Complicaciones. Epistaxis, hemorragia gástrica, esofagitis por reflujo, úlceras por presión, obstrucción, neumonía por aspiración. Indicación quirúrgica. Para la evaluación de contenido gástrico, prevenir broncoaspiración en pacientes anestesiados, descomprimir o retirar aire o líquido del estómago, prevenir fallo de sutura de pacientes sometidos a resección gástrica. Contraindicaciones: fractura de vaso de cráneo, fractura de huesos de cara, taponamiento nasal, tabique desviado. Al ser así, usar vía orogástrica. Sonda nasoyeyunal. Tiene punta de oliva para un buen anclaje, con 2 luces para administración de solución nutritiva y otra para administración de medicamentos y agua. Tiene un fin nutritivo para recuperar el estado nutricional del paciente, indicado cuando hay vómitos y reflujo severo. Se introduce hasta la parte superior del intestino delgado. Sonda Levin. Esta tiene solo una luz con una punta cerrada y 4 orificios laterales cercanos a la punta, marcada con 4 rayas que indican longitudes de 37, 54, 67 y 68 centímetros. Se usa para la aspiración del material contenido en el interior del estómago y la descompresión del mismo. Sonda Salem. Tiene una longitud de 120 centímetros. Tiene una línea de rayos X en toda su longitud. Tiene doble función de irrigación y succión, al igual que la descompresión de la zona gástrica. Está hecho de PVC atóxico, apirógeno y termosensible. Sonda Seinstecken. Usado más en urgencias para cohibir el sangramiento por ruptura de varices esofágicas. Evita la broncoaspiración por sangre. Tiene 4 luces, 2 aspirativas, una esofágica y otra gástrica. Tiene 2 luces para el inflado del balón de fijación. Estos se inflan para frenar las hemorragias. Sonda Foley. Es una sonda vesical que sirve para extraer orina a largo plazo. Es introducida en la vejiga a través de la uretra. También puede utilizarse para hacer hemostasia en un posoperatorio mediante un balón inflable. Existe de 2 a 3 vías. La primera tiene una vía de evacuación y otra para inflar el balón. La segunda agrega otra vía para inyectar líquido en la vejiga. Materiales: equipo de aseo perineal, sonda Foley, jeringa 20 ml, lidocaína en gel, guantes estériles, esparadrapo, bacín. Procedimiento en varones: ubicar al paciente en decúbito dorsal, realizar la antisepsia genitourinaria. Siempre verificar antes el balón de la sonda con 10 ml de agua destilada. Lubricar tanto la cabeza de la sonda como la cabeza del pene. Sujetar el pene en posición vertical, retraer el prepucio y ejercer tracción para enderezar la uretra. Introducimos la sonda por el meato urinario de 18 a 20 centímetros hasta obtener la salida de orina. Cuando se obtiene la salida de orina, se debe inflar el globo con otros 10 ml de agua destilada para la fijación de la sonda. Procedimiento en mujeres: ubicar a la paciente en posición ginecológica, realizar el aseo antiséptico de dentro hacia afuera, verificar el balón de la sonda con 10 ml de agua destilada, lubricar la cabeza de la sonda con lidocaína, separar los labios mayores con los dedos pulgar e índice y visualizar el meato urinario, introducir la sonda de 5 a 7 centímetros hasta obtener la salida de orina. Inflar el globo de anclaje con 10 ml de agua destilada para fijar la sonda. Cuidados: mantener el circuito cerrado, mantener bajo el nivel del paciente, impedir cualquier tipo de reflujo urinario, pinzar si el recolector es elevado, aseo genital cada 12 horas, mantener el sondaje el menor tiempo posible por el alto riesgo de infección. Contradicciones: incontinencia urinaria, prostatitis aguda, lesiones uretrales y trauma uretral.
Sonda Nelaton. Sirve para evacuar la orina en el momento prequirúrgico. Luego se retira una vez logrado el propósito. También se puede utilizar en vías biliares. Drenajes. ¿Qué son los drenajes? Son tubos o elementos destinados a evacuar líquido o gases acumulados en una cavidad corporal con un fin curativo o profiláctico. Favorece la eliminación de posibles residuos post-intervención y disminuyen el riesgo de infección. Su colocación debe valorarse correctamente por el gran riesgo de infección que implica. Los drenajes favorecen al proceso de cicatrización, previenen la formación y acúmulo de líquidos o gases en cavidades, profilaxis evitando abscesos, control de fuga en cirugías con anastomosis, descompresión de cavidades, instilación con antibióticos y permite el control del volumen y características de la sustancia drenada. El drenaje puede evacuar pus o líquidos infectados, secreciones serohemáticas, exudados no sépticos, aire penetrado desde el exterior o gases. Algunos drenajes de tubo permiten la instilación de antibióticos y desinfectantes. Su clasificación según su mecanismo de acción. Drenaje profiláctico permite la salida de exudados, drenaje terapéutico para drenar la colección líquida o de gas produciendo menor estrés. Según su forma de drenaje, activos o aspirativos, conectados a un sistema de aspiración, pasivos o no aspirativos favorecidos a través de gravedad o diferencia de presiones. No aspirativos. No aspirativos por capilaridad. En pequeñas heridas con poca cantidad de contenido para evacuar. Son insertados por incisión, no coágulos ni sustancias no líquidas. Drenaje en gasa. Consiste en una tira de gasa enrollada a modo de mecha cuyo extremo se coloca en una herida o absceso. Actúa por capilaridad facilitando el flujo de las secreciones. Drenaje Penrose. Tubo de caucho delgado aplanado. Se coloca a través de una abertura cutánea, arrastrando el contenido hacia el exterior. Se coloca igual al finalizar una intervención quirúrgica antes de cerrar la pared a través de una pequeña incisión. Se asegura con un punto de sutura. No aspirativos con tubos de goma de caída libre, para drenar cavidades y colecciones profundas, sí coágulos y restos sólidos. Drenan por diferencia de presiones, gravedad o compresión. Pueden ser conectados a sistemas aspirativos continuos o intermitentes. Sonda Kerr o T. Tubo blando de silicona o goma en forma de T, usado en cirugía de vía biliar, drena bilis. Los extremos cortos son insertados en el colédoco y el conducto hepático, y la vía más larga se coloca atravesando la pared abdominal y se lo fija con puntos. Se conecta a un recolector de caída libre. Sonda tubular. Flexible de unos 40 centímetros, con diferentes orificios en su trayectoria y con una punta roma atraumática. Usada más en cirugía abdominal, permite drenajes desde planos profundos.
Drenaje percutáneo, usado cuando el organismo no es capaz de drenar el exudado solo y este se acumula. Se inserta dirigido por rayos X con objetivo terapéutico. Aspirativos. Sonda redón, tubo de polivinilo o silicona con multitud de perforaciones. Este se coloca en zona a drenar. Se conecta a un colector. Indicado en cirugías donde se extirpan grandes cantidades de tejido y quedan espacios muertos que originan hematomas. En cirugías que puedan sangrar de forma importante como en traumatología y cirugía vascular. Sonda Babcock. Tubular modificado donde se inserta en su interior una sonda Nelatón, fijada con un punto de sutura para evitar su desplazamiento. Se usa cuando el drenaje tubular es insuficiente para permitir la salida de exudado. Se usa en cirugía abdominal y cirugía biliar, cuando se espera un gran acúmulo de líquido o exudado en la zona. VAC. Usa una diferencia de presión localizada y controlada para estimular la cicatrización de heridas agudas y crónicas. Usa un apósito de espuma de poliuretano sobre la superficie de la herida a cicatrizar. Se pone una sonda Nelatón y se sella con un apósito transparente. Este establece una presión negativa. Drenaje pleural. Tiene como objetivo eliminar o prevenir la acumulación de aire y líquido en su interior. Pleurovac es el tubo insertado en la cavidad pleural a través de la caja torácica por un espacio intercostal. Para fines terapéuticos, elimina o previene la acumulación de líquido o aire en su interior. Es unidireccional. Se usa en casos de neumotórax, derrame pleural, empiema, hemoneumotórax traumático, toracotomía, esofagectomía y cirugía cardíaca. Pasos a seguir. Colocar al paciente en la posición adecuada, decúbito supino o semi-Fowler, con el brazo homolateral levantado por encima de la cabeza. La posición adecuada es decúbito lateral no excesivo con el brazo levantado. Desinfectar la piel y, si se precisa, rasurar la zona. Pintar con un antiséptico la zona en la que se va a insertar el tubo de tórax. Neumotórax, segundo espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Hemotórax, entre quinto o sexto espacio intercostal a nivel de la línea media axilar. Realizar una incisión con un bisturí e insertar una pinza curva cerrada dentro de la incisión. Luego se separa las ramas de esta perforando los músculos intercostales y la pleura parietal. Luego se retira la pinza y el médico introduce el dedo índice para asegurar el paso del tubo a la cavidad pleural. Por último, el médico introduce el catéter pleural por el orificio y procede a suturar para mantener una buena fijación del tubo a la piel. Con el paciente despierto se hace asepsia y antisepsia y se colocan campos estériles. Es un procedimiento de cirugía menor, por lo cual es importante que existan las medidas universales de protección para el que va a poner la sonda. Es necesario localizar el sitio donde vamos a colocar la sonda endopleural, en este caso el sexto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Es muy importante la administración de un anestésico local, gilocaína simple al 2% en este caso, que se infiltra en la piel, el músculo, el periósteo y la pleura. El paciente no debe presentar dolor, es un procedimiento que puede tolerar perfectamente en su cama. Mientras el anestésico hace efecto, podemos preparar el drenaje pleural que tiene un conector que se puede utilizar opcionalmente. La parte blanca se coloca dentro de la cavidad torácica. Para ello, hacemos la incisión tan grande como sea nuestro dedo índice, que va de 1 a 1.5 centímetros. Es muy importante introducir la punta del índice para corroborar que no existan adherencias del pulmón a la pared. El drenaje es acanalado. No es necesario ningún tipo de guía porque se acomoda de diferentes maneras y se embona al sistema de drenaje pleural. Finalmente, la sonda se fija a la piel con una ceba gruesa para evitar su desplazamiento hacia el exterior. Hemovac es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa y elimina el líquido y desechos de heridas por medio de una sonda perforada. Se conecta a un reservorio de succión. Se usa cuando se necesita promover la cicatrización de la herida.
Previene la formación de seromas o hematomas. Colectores. Los colectores son reservorios que funcionan generando un vacío, el cual retira el exudado acumulado en cavidades a través de perforaciones del drenaje. Solo funcionan siempre y cuando exista el vacío y estén sellados e íntegros. Hemosuc. Puede conectarse a aspiración central, de preferencia para exudado hemático. Promueve una rápida cicatrización. Previene la formación de seromas o hematomas que interfieren con el proceso de cicatrización. Jackson Pratt. Consta de un catéter de silicona aplastada al principio y circular al final. En su extremo se conecta con el colector con vacío de baja presión tipo pera. Retira fluidos y evita la formación de coágulos y abscesos. Se usa en cirugía plástica, cirugía de cara y cuello, mastectomía, cirugía general y cirugía laparoscópica. Cuidados en drenajes. El circuito debe ser cerrado. Educar al paciente en el manejo del drenaje para evitar tracciones. En la zona de inserción, fijar muy bien el drenaje para evitar tracción. Determinar correctamente el sistema del tipo de recolector. Observar la permeabilidad del drenaje. Aspirativo, regular la presión y mantener el vacío. No aspirativo, mantener bajo el nivel del paciente para favorecer la gravedad. Registro de exudado. Tipo, cantidad, en el día y en la noche. Catéteres. ¿Qué son los catéteres? Son tubos delgados, normalmente hechos de un plástico suave y flexible. Este dispositivo médico permite obtener un acceso al espacio intravascular con el fin de administrar fármacos y perfundir diferentes tipos de líquidos. Existen 3 tipos de cateterismo arterial: la coronariografía, para ver obstrucciones en arterias coronarias; la angiografía cerebral, para ver aneurismas o malformaciones; la angiografía hepática, para ver el estado de las arterias hepáticas. Test de Allen, para valorar el estado de la circulación de la arteria colateral cubital al arco palmar. Suele realizarse previo a la realización de cateterismo o punción de la arteria radial de la mano, mayormente con el fin de la monitorización de la presión arterial. Menor a 5 es el tiempo adecuado para el llenado capilar; de 6 a 9, complementar con ecografía de Doppler; mayor a 10, la punción es contraindicada. Localizar la arteria cubital y radial. Se pide al paciente que mantenga el puño apretado durante unos 30 segundos. Se procede a obstruir el flujo sanguíneo presionando hacia abajo la arteria cubital con 2 dedos, al mismo tiempo la arteria radial. Se pide al paciente que abra la palma de la mano. Al hacerlo, se verá que queda una coloración blanquecina o pálida. Si no lo hace, significa que no se está aplicando la suficiente presión. La prueba será negativa cuando se libere la compresión cubital, manteniendo la compresión radial, y en menos de 10 segundos se restablece la circulación y el color de la mano. La prueba será positiva de no ocurrir lo anterior y no se debe puncionar la arteria radial. Test de Seldinger. Punción directa mediante una aguja seguida de la colocación de una guía en su interior, lo que va a disminuir el sangrado. Catéter venoso, para administrar fluidos, fármacos y diagnóstico. Se divide en catéter venoso central y catéter venoso periférico. Catéter venoso periférico. Método que permite obtener un acceso al espacio intravascular con el fin de administrar fármacos y perfundir líquidos. Se coloca por venopunción percutánea en una vena periférica. Se puede hacer con cánula o mariposa. Sitios de elección puede ser vena cefálica y basílica o metacarpianos dorsales. Materiales: mariposa, catéter en cánula, ligadura, gasas, algodón, alcohol, equipo de venoclisis, guantes, micropor. Procedimiento: se inicia siempre con un previo aseo y previo colocado de guantes. Siempre informar al paciente de la técnica que se realizará. Poner la ligadura y seleccionar la vena adecuada. Realizar la asepsia de dentro hacia afuera. Con la cánula puncionar de 30 grados y observar el reflujo de sangre. Si ésta está presente, retirar el torniquete. Conectar el equipo de venoclisis y fijar y corroborar la permeabilidad con goteo.
Su grosor se mide en gauges y su valor es inversamente proporcional al diámetro de la aguja, es decir, a menor numeración el catéter mayor grosor. Se debe tomar en cuenta que el catéter es un tubo blando y la aguja en la cánula solo sirve como guía para este catéter. Catéter venoso central, dispositivo que permite el acceso al torrente sanguíneo a nivel central con el fin de administrar medicamentos, fluidoterapia, nutrición parenteral total o monitorización. Sitios de elección: vena yugular interna, preferentemente la derecha, vena subclavia, vena femoral como última opción. Puede ser requerido por vía venosa periférica inadecuada, nutrición parenteral total, monitorización de presión venosa central y colocación de un catéter de arteria pulmonar. Este catéter tiene luces, cada uno con distinto fin, uno proximal, distal y medial. Proximal para medicación y sedonalgesia, toma de muestra, transfusión de sangre y hemoderivados. Distal para medición de presión venosa central, fluidoterapia, medicación, transfusión de sangre y hemoderivados. Medial para nutrición parenteral y si esta no existe, se puede usar para medicación. A continuación podemos observar la extracción de sangre por medio de un catéter venoso central. Pasos a seguir. Preparar el campo estéril. Establecer la trayectoria para la inserción de la aguja. Anestesiar el sitio de canulación. Insertar la aguja introductora. Esta puede ser una aguja guía. Con el bisel hacia la trayectoria de inserción de la aguja. Mantener una presión negativa suave contra el émbolo de la jeringa a medida que avanza la aguja. Se deja de avanzar cuando aparece un destello de sangre en el cuerpo de la jeringa. Eso quiere decir que estamos en la vena. Insertar el alambre guía, retirar la aguja introductora, ensayar el tracto de inserción, colocar el catéter y fijar con puntos de fijación.
Complicaciones. Pueden haber complicaciones infecciosas y mecánicas. En las mecánicas están las inmediatas que pasan al momento como un neumotórax o hemotórax, las tardías que pasan días para que aparezcan como la trombosis.